something wrong with the school. Something doesn't feel right. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo le va? Hola. Siempre me da curiosidad y tuve una conversación reciente acerca del tema por otro proyecto. ¿Qué tan ciertos son estas historias que vemos en el cine? ¿Qué tan reales o qué tanto se parecen? Usando, por ejemplo, esta película de Non Parte 2. ¿Qué tan reales son lo que pasa en la película a lo que puede pasar en la vida real? En cuanto a las posesiones y a que estos demonios persiguen personas de esta forma. Son muy reales y eso es importante poder definirlo y también aceptarlo para poder saber cómo hacemos para poder lidiar con estas cosas. Esto ha existido hace mucho tiempo y en el Nuevo Testamento hace menciones de personas que han sido poseídas por legiones de demonios. Sí. En esta película, obviamente, este personaje es poseído por una fuerza del mal muy grande, muy conocida en el mundo literario, Balak, y sabemos nosotros que hay personas que les cuesta definir, pero por supuesto, esto es una película de Hollywood, hay entretenimiento, pero la realidad existe. Eso es lo que yo te puedo contestar en este momento por esto. Si tenés otra pregunta, te contesto. Y si existe, como te dice que existe, obviamente yo no dudo que no exista, porque yo creo que el que cree en Dios debe creer en lo opuesto. ¿Qué tan no puede que este tipo de películas abran portales o abran cosas que el público que sea sensible le afecte de alguna forma? Porque yo tengo personas que viendo películas de terror o viendo películas del tema han pasado cosas que usualmente no lo hubiesen pasado anteriormente. Y me da esta curiosidad porque el tema de esta película habla de eso, de la lucha entre la fe, entre el bien y el mal, como siempre vemos. Pero usualmente en este tipo de historias, el mal de alguna forma gana al final. O también se utiliza como una herramienta de Hollywood para poder vender otro tipo de historias. Bueno, en esta película no, el mal no gana, ¿eh? No, yo sé. Esta película demuestra muy bien los medios que nosotros tenemos en el mundo religioso, tanto como católico o cristiano, cómo podemos nosotros encontrar una solución. La realidad es que la gente ha creído mucho en el dualismo, y el dualismo es una forma de pensar de los griegos. Acordate que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no? Donde siempre había ese dualismo, esa pelea entre el mal y el bien. Ahora, nosotros sabemos que el único que venció el mal y el bien por medio de las Escrituras fue Cristo Jesús, que Él bajó y fue totalmente humano y fue totalmente divino. Los griegos pensaban que los dioses no podían contaminarse con el ser humano y solamente podían bajar hasta el monte Olimpo. Pero Jesús, al haber él encarnado, y nosotros hablamos de la encarnación, encontramos que tenemos la solución para estas realidades por medio de la práctica de ciertas convicciones que tenemos en la fe. Creemos que muchos de estos males o muchos de estos demonios grandes solamente pueden ser librados por medio de personas que practican el ayuno, practican la oración, y hay ciertos ministerios. Yo de muy chiquitito he sido introducido en esto porque he visto a mi padre lidiar con esto, y también yo he participado y he hecho exorcismo y he visto que esto ha sucedido, y a muchos de afuera le ha dado miedo. De chiquito a mí me daba miedo, pero es A mí me verdad. da miedo. Pero yo siempre he tenido esta curiosidad, y es básicamente porque yo no he tenido eso como usted y no quisiera tenerlo, de verlo en persona. ¿Por qué la necesidad de este tipo de demonios de atormentar y de perseguir seres humanos? ¿Cuál es el propósito de ellos de atormentar, de hacer que las personas hagan cosas? Porque yo tuve una conversación con alguien y de alguna forma coincidimos en que cuando pasa una tragedia, algo pasa con esta persona que cambia. Y el cine ha sido
y la literatura también ha sido muy fuerte en cuanto a la posesión, a que esta persona está fuera de sí. Y me da esa curiosidad, el propósito que siempre tienen este tipo de entidades de atacar seres humanos o de hacerse pasar por seres humanos para hacer otro tipo de cosas. Bueno, nosotros sabemos por medio de nuestra fe y nuestras escrituras que nosotros leemos la Biblia que esto existe. Sabemos cómo comenzó también, ¿no? Sabemos que uno de los mejores ángeles que Dios tenía era Lucifer. Entonces, Lucifer quiso llegar a ser como Dios. Entonces Dios lo despidió a él y a todas sus legiones de ángeles y les dijo, ustedes pueden morar aquí en la tierra. Esto no es parte de la teología, ¿no? Pero entonces aquí ellos tienen autoridad, tienen poder, pero los que en verdad han entrado en la fe y creen en Dios y han tenido una experiencia con Dios, tienen con qué protegerse. Entonces nosotros creemos de que este mundo lo que quiere hacer por medio del entretenimiento también es hacer traer temor a la gente, miedo a la gente, ¿entendés? Y eso es una puerta donde entra mucha de esta influencia. Yo no creo que el cristiano mismo puede tener demonios adentro, pero hay personas que no han entrado en la fe, ¿entiendes? Y entonces sí, ellos pueden tener, digamos, esa opresión y también estar en el mundo de los demonios, porque han abierto sus vidas a ciertas cosas y no se han protegido. Denon es parte de un universo del Conjuro, este grupo de películas que nace de una primera película del Conjuro donde vemos a la pareja de esposos Warren que luchan contra este tipo de entidades. Y no solamente con entidades, sino también con cosas inmóviles como la muñeca, como casas, cosas que no son humanas, que no se mueven, pero de alguna forma también tienen una especie de posesión. Este trabajo que hacen o que hicieron los esposos Warren con cosas inanimadas como la muñeca Annabelle, todas esas cosas también existen, como que es muy posible que algo que sea inanimado, como una casa, como una silla, cosas así, puedan también ser poseídos y causar este tipo de cosas. Mi padre me contaba que fue a visitar a gente que estaban endemoniadas en una casa y él me contaba de que los muebles se movían. Yo he visto mucho de esto cuando era chico, o sea que en el mundo espiritual, en Latinoamérica se ve mucho eso, hay más fuerte personas que están detrás de todo esto. Entonces nos demuestra a nosotros que sí existe. Ahora, yo he aprendido y en mi fe no le doy mucha importancia, autoridad a las cosas materiales en sí. No que tienen, digamos, autoridad y fuerza, sino que son símbolos. Hay personas que les dan autoridad, les dan poder a esas cosas, pero la fe nos habla muy bien de que es mucho más allá que es eso. Ahora, que exista así, de que las cosas puedan afectarnos a nosotros, no. Yo siempre tuve un muñequito de chiquitito que mi mamá lo tenía, que a la gente le asusta mucho cuando lo ve, porque lo tengo en mi casa, unos maniquí chiquititos, y siempre se usan en las películas. Y la gente siempre le tenía miedo a esos muñecos, pero era un muñeco. Ves que nuestra mente puede abrirse a muchas cosas irreales y a veces eso crea en nosotros, digamos, un temor y conflictos internos que afectan nuestro estrés, que afectan nuestro físico, pero sí, hay verdad que el mal tiene ciertas fuerzas, ¿entiendes? Ahora, yo tiendo a creer de que para mí yo tengo que aceptar esta realidad que dice la Biblia, que el diablo es el padre de todas las mentiras. Entonces, hay gente que le da más valor y más fuerzas al demonio de lo que en verdad tiene, pero que existe, sí. Existe. Y ya para cerrar, ya me dijeron que tengo que cerrar, algo que me resulta muy interesante es que dentro de la cultura de los musulmanes esto no existe. Es solamente dentro de la creencia cristiana y eso también me resulta muy curioso porque no hay tantas historias acerca de posesiones para los creyentes que son musulmanes, que leen el Corán, que tienen otro tipo de creencias. Solamente ocurre con la gente que es cristiana y que cree en Cristo y que sigue las historias de la Biblia. Sí, hay muchas religiones que no quieren aceptar esa realidad, pero en
en nosotros los latinos que creemos más, digamos, en el cristianismo, que puede ser el protestantismo o el catolicismo, tenemos las herramientas, nos enseñan las herramientas. Esta película te enseña la realidad y te provee también la venida para entender, bueno, está la oración, están ciertos, se habla mucho de Santa Lucía, que se usan los ojos de ella. Entonces, tenemos nosotros ciertos contactos e instrumentos para poder nosotros acudir a la solución de esto. Creemos nosotros, los cristianos, que existen. Reverendo Walter, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por toda esta que me despierta más curiosidad, pero muchísimas gracias por su tiempo y por la información que es muy valiosa. De nada. Sophie, what happened? I think there's something here that's not meant to be. What did you see? I saw a nun. What did you do? She's standing there. This thing, it's come back for me. This demon was once an angel. Rejected by God. Stripped of power. It wants that power back. It's okay to be scared. I'm scared too. You send that thing back to hell.